El ELN es una organización guerrillera, narcotraficante y terrorista. Opera en Colombia y Venezuela. Sus acciones corresponden a sabotajes contra infraestructura petrolera o de la fuerza pública, además de generar terror con hostigamientos, combates, emboscadas, reclutamiento de menores y secuestro. Las primeras negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN datan de 1975, cuando el ejército de Colombia prácticamente desarticuló el mando central de esa guerrilla y el ELN comunicó su interés de dejar las armas al presidente Alfonso López Michelsen. El gobierno aceptó la propuesta, pero la guerrilla nunca llegó, alegando operaciones militares que impidieron su desplazamiento. Para la década de los 90, el gobierno del presidente César Gaviria logró por primera vez que el ELN se sentara a negociar y el resultado fue levemente alentador. La corriente de renovación socialista, una disidencia del ELN, se desmovilizó en 1994, pero el grueso de ese grupo guerrillero nunca dejó las armas y siguió delinquiendo. Durante el gobierno del presidente Ernesto Samper, nuevamente se intentaría un acercamiento con el ELN, esta vez con las conversaciones de Magnusia, llamadas así porque se realizaron en la ciudad alemana que lleva este nombre. En 1998 se firmó un preacuerdo entre la sociedad civil y el ELN, respaldado por el gobierno para iniciar un proceso de paz, pero el ELN realizó una de las acciones más demenciales y repudiadas al dinamitar el oleoducto que pasaba por el pueblo de Machuca. Un río incandescente acabó con todo a su paso, incluyendo un pueblo que dormía. 84 personas fueron incineradas entre sus viviendas, entre ellos más de 40 niños. Entre el 2005 y 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se iniciaron fases exploratorias en Cuba y Venezuela para acercamientos con esta guerrilla. Allí contaban con el apoyo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el escritor colombiano Gabriel García Márquez y los gobiernos de España, Suiza y Noruega. A la par de estos acercamientos, el gobierno Uribe inicia una ofensiva diplomática en la que logra que la Unión Europea incluya al ELN y las FARC dentro de su lista de agrupaciones terroristas. Después de un fallido proceso de acercamiento de 26 meses con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, el ELN regresó a la confrontación militar y a la ofensiva política. Gobierno de Juan Manuel Santos, iniciadas en Quito el 7 de febrero de 2017, tras la liberación del excongresista Odín Sánchez Montes de Oca. Al no poder concluir el diálogo en su periodo de gobierno ni pactar un nuevo cese al fuego bilateral, las conversaciones pasarían a etapa de suspensión, ya que el sucesor presidencial, Iván Duque, asignaría nuevas condiciones al ELN para la continuación de los diálogos, entre ellas la liberación de todos los secuestrados y el cese unilateral de sus actividades criminales, condiciones que la guerrilla no aceptó. A pesar que el gobierno de Iván Duque se disponía al proceso de paz con este grupo armado, la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá, sufrió un miserable ataque terrorista. Este infame atentado en un centro educativo contra jóvenes estudiantes. Esta guerrilla dilapida otra oportunidad de alcanzar un acuerdo de desarme y desmovilización con el Estado. El atentado en la Escuela de Cadetes de Policía fue el fin de cualquier posibilidad a corto y mediano plazo de alcanzar un acuerdo de paz con el ELN. Actualmente el presidente Petro es el séptimo jefe de Estado colombiano que inicia una negociación de paz con esta guerrilla bajo el lema La Paz Total. Durante estos 15 meses de su mandato se observa una paz ambiciosa y riesgosa. Las debilidades de la improvisada estrategia de paz total están comenzando a hacerse evidentes. Las críticas ya no vienen solo de sectores opositores al gobierno, sino también de personas cercanas a él. El tiempo se agota y Petro se encuentra en su segundo año como presidente y el ELN sigue sin límites, secuestrando y generando opinión pública con sus actos terroristas. Las fuerzas militares y la policía requiere contar con apoyo del gobierno, además de protocolos de operación claros, y es muy importante que las fuerzas entiendan cuál es la diferencia y mostrar que esta no implica una pérdida de relevancia de su función.